Bien, mis hermanos, entonces vamos a prepararnos para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Una vez más, la bienvenida a cada uno de ustedes a este lugar. Qué bueno poder estar presencialmente reunidos. A todos nuestros amigos que también nos están viendo en las redes, les enviamos un saludo muy especial y que esta palabra también Dios la use para seguir cautivando su atención, para ponerla por obra. Gracias a Dios por estos dos frentes que tenemos ahora para compartir el Evangelio, la presencialidad y la virtualidad. ¿Le damos la gloria al Señor? ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor por ese momento en el que el Señor nos permite disfrutar de esta herramienta, la presencialidad y la virtualidad? Vamos a hablar en esta oportunidad sobre aptitud de consagración. Esta es una enseñanza que va amarrada con las dos anteriores. Comenzamos en el primer domingo de octubre hablando sobre la problemática que cada vez se está generalizando más en la iglesia actual, que tiene que ver con la tibieza espiritual. El domingo anterior el Señor nos habló sobre prácticamente el antídoto que nos va a ayudar a atacar la tibieza espiritual, y es buscar la experiencia de la llenura o el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Y en el día de hoy vamos entonces ahora a enfocarnos en algo que nos corresponde a nosotros. Hace 8 días hablamos de lo que Dios va a hacer en nosotros. Ahora vamos a hablar de lo que nos corresponde hacer a nosotros. Y tiene que ver con la decisión de consagrarnos. Diga conmigo: decido consagrarme a Dios. Muy bien, decido consagrarme a Dios. Porque esa es la idea. El verdadero cristianismo tiene que apuntarle a ese nivel, a un nivel de entera entrega, de entera consagración. Permítame, por favor, voy a hacer lectura del capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, versículos 1 y 2. Y voy a hacer lectura en la Nueva Traducción Viviente. Usted puede leer allí su Biblia o también puede mirar en el monitor la cita bíblica. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Cuántos creen que el Señor ha hecho cosas grandes a nuestro favor? Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Cómo debe ser nuestro sacrificio para Dios? Diga: vivo y santo. Más fuerte: vivo y santo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuáles son las características de la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿A cuánto les gustan esas tres palabras? Son llamativas, ¿cierto? Eso quiere decir que entonces lo que el Señor nos propone es algo que cautiva y que gusta a nuestro corazón. Vamos a estar usando, para lo que voy a estar hablando, vamos a estar usando la tipología de la ofrenda en el Antiguo Testamento, ¿sí? De ahí vamos a estar extrayendo unos principios muy importantes que nos van a ayudar a tener claridad de lo que realmente significa vivir consagrados a Dios, una vida de consagración a Dios. Resulta que en el rito de la ley, en cuanto al sacrificio, específicamente, por favor tenga eso presente, en cuanto al sacrificio, el sacerdote prácticamente desarrollaba 3 acciones. Una vez llegaba el oferente o el penitente trayendo el animalito que había escogido y había seleccionado según las características que recomendaba la misma ley. Traía el animalito ante el sacerdote, y el sacerdote lo primero que hacía era entonces, junto con el penitente, degollar, matar el animal. Entonces era lo primero que ocurría, era matar el animal. Lo segundo que hacía el sacerdote era dividir el animal cortándolo en pedazos. Y lo tercero que hacía el sacerdote, una vez dividía en partes la víctima, era ubicarlo sobre el altar. ¿Para qué?
para que realmente se estableciese como ofrenda para Dios. Entonces, ¿cuáles son los 3 pasos? Hacer morir el animal. Número 2, cortarlo en pedazos, dividirlo. Y número 3, ubicarlo en el altar. Tenga en cuenta, por favor, estos 3 puntos porque van a ser clave para lo que vamos a desarrollar en esta enseñanza. Por supuesto, este ofrecimiento era algo que tenía un valor maravilloso para el corazón de Dios, pero también constituía un valor muy importante para el corazón del pueblo que se acercaba a su Dios. La ofrenda era algo supremamente importante, y más en el campo de la cultura judía, nos damos cuenta que ese era el centro de la fe de ellos, a tal punto que proféticamente podemos darnos cuenta que el pueblo israelita, el pueblo judío actual, está soñando, está añorando que se cumpla la profecía donde el templo va a ser reconstruido, el templo de Salomón, allí en Jerusalén. ¿Para qué? Para que se establezca el continuo sacrificio. Israel sueña con ese proyecto de volver a restablecer todo el ritual judío, porque para ellos la fe es algo holístico, diferente a lo que de pronto nosotros pretendemos aquí en Occidente. Lamentablemente nosotros hemos, ¿cómo se llama la palabra? Hemos dividido, hemos seccionado las áreas de nuestra vida. Y a Dios de pronto lo relacionamos solamente con el tema de la iglesia, con el tema espiritual, con el tema de ir a culto el día domingo, pero las demás áreas tenemos la tendencia a dejar a Dios a un lado. Para el judío no, para el judío Dios es el centro de su vida y su fe va a ser expresada hacia su Dios a través del sacrificio, a través de la ofrenda. Entonces, Dios mismo deja claro que hay una clase de sacrificio, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, deja claro que hay un sacrificio aún más importante que de pronto el de presentarle animales, o de pronto presentarle cereales, o de pronto presentarle vino. Hay un sacrificio que Dios espera recibir más a menudo de su pueblo y que lo hará a él sentirse realmente adorado. Vamos a ver cuál es. Primer libro de Samuel 15:22 en la Nueva Traducción Viviente dice: pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Le está haciendo esta pregunta el profeta a Saúl, el rey. ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que Dios desea ver más a menudo que nosotros le ofrezcamos a Él? Dígalo fuerte: la obediencia. Tengamos en cuenta esto, la obediencia, la sumisión, el humillarnos delante de nuestro Dios. El salmista David, por ejemplo, ese siervo de Dios, tuvo que vivir una experiencia bastante fuerte, fatídica, una experiencia que lo marcó terriblemente. Y fue cuando le falló a Dios, porque le dio lugar a su desenfreno, a su lascivia. Y entonces pecó con Betsabé. Una vez es confrontado en su pecado, entonces él dimensiona el daño tan terrible que él cometió, no solamente contra Betsabé y su esposo Urías, no solamente contra sí mismo y contra el reino, sino sobre todo contra su Dios y su comunión con Él. Por eso él en el Salmo 51, versículos 16 y 17, cuando ya está evocando una sinceridad de arrepentimiento, dice: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada, o sea, un holocausto. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Él dimensionó en ese momento que lo que Dios más valora de parte de su pueblo y de sus hijos es un corazón arrepentido, un corazón que opera en obediencia, un corazón que se humilla delante de Él. Ese es el verdadero sacrificio que el Señor está esperando que nosotros le ofrezcamos. Ser
un sacrificio vivo y santo para Dios realmente es lo que más va a definir una actitud de consagración. Y eso es lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos. ¿Cómo podemos entrar en ese terreno donde podamos demostrarle a Dios diariamente que estamos viviendo una vida de consagración? Por favor, no relacione la palabra consagración con fanático, porque eso es lo que a veces se cree. Este es un fanático. Relacionemos la palabra consagrado con un significado muy superior, y que es el que voy a estar entregándote en esta oportunidad. Quiero hablarte de unas aptitudes importantes, y si quiere tome nota, para que caminemos en verdadera consagración a Dios y su propósito. ¿Cuántos quieren crecer en un nivel de mayor consagración para Dios? Amén, gloria a Dios. Estuve buscando en el diccionario la palabra aptitud, con P, no con C, aptitud. Y es interesante porque el significado es capacidad adquirida para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio. Lo interesante es que significa capacidad adquirida. Eso significa que tú y yo tenemos la responsabilidad de provocar estas tres cosas que yo te voy a estar entregando en esta mañana. Esas tres cosas que te voy a estar entregando van a estar paralelizadas con las tres acciones que el sacerdote en el Antiguo Testamento desarrollaba para presentar una ofrenda delante de Dios. ¿Me entienden esa parte, mis hermanos? Para que entiendan el paralelo de lo que vamos a hacer, porque por eso es que nosotros tenemos en nuestra Biblia el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no sobra, el Antiguo Testamento es muy importante para colocar la base de lo que vamos a entender en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la primera actitud que define verdadera consagración es una actitud de sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Y la palabra sacrificio es el primer elemento que caracteriza a una ofrenda y está relacionada con hacer morir. Todo lo que tenga que ver con sacrificio está relacionado con la muerte, hacer morir. Ya sea que ofrezcas a alguien, ¿sí? Ya sea que ofrezcas una persona, ofrezcas un animal, ofrezcas un objeto, el principio es hacer morir. Entonces, si se ofrecía un animal, pues obviamente, ¿qué tocaba hacer? Matarlo. Cuando se consagraba, por ejemplo, un primogénito, ¿sí sabían que en el Antiguo Testamento los primogénitos todos nacían consagrados a Dios? O sea que todos nacían como ¿qué? Dedicados para Dios, tenían que morir para Dios. Pero la misma ley proveyó el rescate, y ese rescate era a través del pago de una cuantía o del ofrecimiento también de un animal. Y estaba también la consagración de objetos. Mire que cuando usted tiene algo que ama y que es muy valioso para usted, pero desea entregárselo a Dios, usted tiene que morir a ese objeto, ¿sí o no? Usted tiene que morir, ¿por qué? Porque usted lo va a entregar. Entonces, por favor, entienda que esta primera actitud, que se llama sacrificio, está relacionada con hacer morir. Es una invitación que nos hace el Señor, si es que estamos dispuestos a consagrarnos a Él. Nuestros caprichos, nuestros deseos tienen que morir para darle lugar a la voluntad de Dios en nuestra vida. Muchas veces no crecemos en nuestra consagración a Dios porque no estamos dispuestos a hacer morir en nosotros cosas que sabemos que entonces mientras vivan nos impedirán consagrarnos a Él. Por eso es que el tema de servirle a Dios, de honrarlo a Él, implica morir a muchas cosas. Cuando tomé la decisión de servirle al Señor de tiempo completo, que este es mi caso, no tiene que ser el caso de todos, tuve que tomar la decisión de morir. Y Dios usó al pastor Lorenzo en ese momento, en la mentalidad que él manejaba, utilizó algo muy radical. Me dijo: Elías, si usted va a ser pastor, tiene que renunciar a ser profesional, porque esa era la mentalidad de la época.
Pero no culpo a mi pastor porque Dios usó esa mentalidad en ese momento para que yo pudiera estar realmente claro y definido si realmente estaba dispuesto a consagrar el resto de mi vida a esta hermosa labor. Pasaron unos meses después y entendí que puedo llegar a profesionalizar mi ministerio y por eso me dediqué entonces a estudiar, ¿sí? Hoy en día estoy estudiando y sigo proyectándome y la idea es seguir estudiando porque hay mucho para dar y hay mucho para entregarle a las personas y por eso no puedo dejar de aprender. Amén. Pero hermanos, lo que quiero decirte es que cuando Dios te llama a algo, tú tienes que estar dispuesto a morir a algo también, ¿sí? No pretenda ofrecerte a Dios sin darle lo que Él te va a pedir. Hay que morir a algo. Gálatas capítulo 2 versículo 20 en la Nueva Traducción Viviente dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este primer elemento que debe generar en nosotros una actitud de consagración nos debe llevar a entender que Dios nos llama a autonegarnos. Debo autonegarme. Esto tengo que desarrollarlo. El sacrificio se caracteriza por eso. El consagrado definitivamente tiene que aprender a decir no a los placeres que sabe que le van a traer tarde o temprano dolor y sufrimiento. En este tiempo nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que crecer en esta decisión de no dejarnos llevar por los placeres mundanos, por los placeres de la carne, por los placeres que ofrece Satanás. Porque cuando nos doblegamos ante esos placeres, estamos perdiéndonos de entrar en esa dimensión de consagración a Dios. ¿Cuántas cosas Dios no ha podido hacer ni en nosotros, ni a través de nosotros, porque no estamos viviendo en consagración? ¿Por qué Dios exige un nivel de consagración? Porque Dios no puede utilizar un vaso, que aunque es solamente eso, un vaso, permanece sucio. Dios tiene que limpiarlo. Pero si el vaso no se deja limpiar, entonces Dios no puede usarlo. Y por eso entonces permanecerá como un vaso para uso vil. Y Dios desea que cada uno de nosotros seamos vasos para honra de su nombre. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Pero también el consagrado le dice no a pensamientos que pretenden anidarse en la mente. ¿Para qué? Para poder terminar esclavizando la voluntad de las personas. Un consagrado va a ser muy, pero muy cuidadoso de revisar, de analizar qué clase de pensamientos son los que están últimamente merodeando el terreno de su mente. Si usted últimamente detecta que está por ahí rondándole un pensamiento de concupiscencia, de lujuria hacia una persona que no debería ser, si últimamente usted está siendo merodeado con pensamientos que le instigan a mentir, a ser hipócrita, que le instigan a querer murmurar, a levantar chisme, calumniar. El pecado no es que llegue ese pensamiento a su mente, ahí simplemente está la tentación. A todos en algún momento nos llegan pensamientos que hasta nos sacuden. Y uno dice, pero ¿esto por qué? ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? ¿O solamente le pasa al pastor Elías? No me asusten. Este no es el problema. Eso no es el problema, porque los pensamientos negativos son dardos que Satanás lanza para ver cómo está nuestra mente, cómo se encuentra el terreno de nuestra mente. Si estamos adormecidos, ese pensamiento fácilmente como semilla se puede plantar en la mente y en su tiempo va a dar fruto. ¿Y qué fruto tan terrible? El problema es entonces, ¿yo qué voy a hacer con ese pensamiento? Si mantengo mentalidad de consagrado, entonces en el momento en que aparezca esa clase de pensamiento que sé que es de género negativo, lo voy a rechazar de mi mente. Dios me da el poder de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe qué me preocupa? Que hay mucho creyente
que aunque le llegan esas clases de pensamiento, empieza a abrigarlos, empieza a permitir que se establezcan ahí en la mente. Y eso es muy peligroso. El consagrado está alerta, es un vigía de su mente. El consagrado está muy pendiente de qué es lo que está llegando a su mente y conforma su mente a la mente de Cristo. Pero también el consagrado le da sabio manejo a los fracasos del pasado. No se mantiene en el ayer, en aquello que no logró, en aquello que de pronto no comprendió y de pronto se sintió frustrado. No se queda en el ayer. El consagrado se enfoca en el presente para poder vivir con sabiduría y construir un futuro diferente. El consagrado hace lo que dijo el apóstol Pablo: ciertamente hago una cosa, olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es una característica del consagrado. Un cristiano consagrado no es el que se la pasa ahí haciéndose la víctima y doliéndose de lo que no logró hacer o de lo que le hicieron o lo que no le hicieron, y empieza ahí a abrazar el dolor y la tristeza y la melancolía. No, ese no es un cristiano consagrado, ese es un cristiano carnal, es un cristiano que está dejándose dominar por sus emociones. El cristiano consagrado pone en su sitio el pasado. A ver, ¿alguien me puede decir dónde debemos colocar el pasado? ¿Dónde debemos colocar el pasado? En el pasado. Y nosotros debemos enfocarnos en el presente. En el presente. Porque el presente es lo más valioso que poseemos para poder direccionar nuestros pasos hacia lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Iglesia, adoptemos el consejo del Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces no nos dejemos gobernar ni por las frustraciones, ni por las enemistades, ni tampoco por los desánimos, porque el que está consagrado está muerto a todo eso. Yo le pregunto en esta mañana, cuando usted, por ejemplo, insulta a un muerto, ¿el muerto qué le responde? Cuando usted de pronto le da así como una patada al muerto, disculpe que sea un poco exagerado, ¿el muerto le responde con otra patada? Cuando usted le levanta una calumnia a ese muerto, ¿el muerto se levanta del féretro para defenderse? La Biblia dice que nosotros estamos muertos ¿al qué? ¿Muertos al qué? Pero ¿sabe qué es lo que a veces vemos más en el cuerpo de Cristo? Mucho vivo por ahí. Hay demasiado vivo por ahí que en medio le dicen algo, inmediatamente se esponja. Inmediatamente se vuelve como una araña fumigada, se pone a la defensiva. Inmediatamente empieza a buscar cómo defenderse. Te voy a dar una clave. ¿Cómo reaccionas frente a algo o a alguien que te está haciendo daño? ¿Cómo reaccionas? Habla del nivel de tu consagración a Dios. Si eres de aquellos que estás todo el tiempo justificando tu no perdón, tu odio, tu sentimiento de amargura contra alguien o contra algo, eso habla de tu poca consagración al Señor. Es decir, no has muerto, sigues vivito. Y mientras estés vivo, la vida de Dios no puede moverse en ti. Quien debe vivir en ti, quien debe vivir en mí, es Jesús, no yo. Por eso es que hay una gran diferencia entre creer en Dios, amén, o creerle a Cristo o creer en Cristo. Es una diferencia muy notable entre creer en Cristo y estar en Cristo. Hay muchos que creen en Cristo, ¿sí? Y siguen llevando una vida totalmente contraria a los mandamientos de Cristo. Tienen un asentimiento intelectual, tienen una información, tienen la información de lo que Dios espera que ellos hagan, pero no lo aplican en su vida. Y creen.
Pero estar en Cristo es diferente. Estar en Cristo es morir. Necesito morir para que la vida de Él se manifieste en mí. Lo que sucede con la semilla. Mientras la semilla, por más que se haya plantado en la tierra, se niegue a morir, permanecerá solita. Pero en el momento en que la semilla muere, es donde ocurre el milagro de la vida. Eso es un misterio glorioso, pero una lección poderosa para nosotros. ¿Quieres ver germinada en ti la vida de Jesús, la vida Zoe, la vida eterna? Muere. Hay que morir. Por eso el primer elemento de consagración es sacrificio. No nos gusta sacrificarnos. No queremos morir. Hoy más que nunca queremos vivir. La segunda actitud es la actitud de separación. Diga conmigo, separación. En términos rituales se conoce como destazar. Destazar. Ya le voy a explicar ese término en su momento. Entonces, el segundo elemento que caracteriza una ofrenda es dividir y cortar en pedazos la víctima. Eso es destazar. En otras palabras, es separar cada una de las partes de esa víctima para un propósito de ofrecimiento en el altar. Acuérdense que estamos en el segundo paso, ¿sí? Ese segundo paso es muy interesante porque destazar tiene que ver con separar, tiene que ver con dividir. Y la Biblia utiliza nada más ni nada menos que para este término la palabra santidad. ¿Qué es ser santo? Ser separado. La iglesia tradicional nos colocó un nombre, ¿se acuerdan? Nosotros somos los hermanos. No se ponga bravo cuando le digan así. Están diciendo una verdad muy, pero muy bíblica. Realmente somos hermanos separados porque hemos entendido que seguir a Dios no se sigue de cualquier manera. A Dios no se le sigue bajo la tradición de una iglesia, a Dios no se le sigue bajo los mandamientos de hombre, a Dios se le sigue bajo el orden de Dios que Él ha establecido. Así que realmente nosotros somos separados. Hemos sido separados para poder cumplir un propósito. Mientras no nos separemos, no vamos a poder cumplir ese propósito. Entonces, en esta segunda parte es interesante ver lo que dice Primera de Pedro 1:16. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Somos santos, es decir, hemos sido separados para Dios. Entonces un consagrado es aquel que se separa del pecado para un propósito divino. Entiende su llamado al punto donde comprende que esto no es un juego. El llamado que Dios le ha hecho no es un juego, es algo supremamente serio. Y por eso debe vivir a la altura de esa separación divina, y no porque lo merezca, no porque sea mejor que los demás, sino por el contrario, porque a Dios le plació escogerlo. Siéntete privilegiado, hermano, en el hecho de que eres un consagrado de Dios. Amén. Mira a la persona que está ahí a su lado y dígale, eres un privilegiado. Eres un consagrado de Dios. Ahora, puede ser que sea dolorosa la separación de ciertas cosas a las que estamos acostumbrados de pronto a aceptar ya como normales. Puede ser que de pronto ya te acostumbraste a de tiempo en tiempo decir mentiritas para mantener un cargo, de pronto para que te siga yendo bien en el negocio, en el trabajo. Te acostumbraste de pronto de vez en cuando por ahí a mirar ciertas cositas que no deberías mirar, porque es que te sientes bien mirando, porque de pronto eso calma tu ansiedad, o de pronto te sirve para tratar de calmar algo que estás reprimiendo, y entonces lo tomas como algo normal. Ojo con eso. Ojo con eso, mis hermanos, porque la verdad es que el Señor nos exige separación. Separación. Si eres un consagrado
Tiene que haber una diferencia entre cómo vives y cómo viven los que están a tu alrededor, que no conocen o que no quieren conocer a Dios. Si no marcamos una diferencia, entonces significa que no estamos viviendo en un nivel de consagración. Si cuando los que te conocen te miran y no notan una diferencia, sino que es como lo mismo, estar allá o estar acá es lo mismo. Préstale atención a tu nivel de consagración. ¿Por qué es importante vivir en consagración, pastor? Porque si no vives en consagración, nunca podrás cumplir a plenitud el propósito que Dios tiene para ti en esta tierra. Pero ¿por qué es importante cumplir el propósito de Dios en esta tierra, pastor? Porque el cumplimiento del propósito en esta tierra determinará la calidad de recompensa que vas a recibir allá. Ahora te pregunto, con total sinceridad, ¿a ti te gustaría que Dios te recompensara cuando vayas allá? ¿O hay algún cristiano que dice, no, lo único que me interesa es no ir al infierno? Ahora, si hay alguien que piensa así, respeto esa posición, pero no la comparto. Porque es que Dios no nos salvó solamente para librarnos del infierno. El Señor nos salvó porque Él tiene planes y propósitos extraordinarios con cada uno de nosotros en el más allá. Si no, qué vida tan aburrida sería la eternidad. En la eternidad vamos a vivir bajo un propósito eterno. Pero Dios estableció un propósito temporal que va en concordancia con el propósito eterno nuestro en la eternidad, o el propósito celestial. Va en concordancia. ¿Por qué? Porque este tiempo es un entrenamiento. Si vivo este tiempo, esta temporalidad la vivo en consagración, en sujeción, en obediencia plena a Dios, me estoy entrenando para lo que Dios me va a delegar en el más allá. Si no vivo en esa dimensión de consagración, pues entonces tampoco no debería esperar que el Señor me pueda delegar lo que Él tiene para mí allá. Ahora sí se da cuenta por qué es tan importante la manera como vivimos el cristianismo aquí. Así te llamen religioso, así te llamen fanático, téngala clara. Conságrate a Dios. Sepárate del pecado. No le estoy diciendo que se separe de los pecadores, sepárate del pecado. Aunque todos cometemos pecado, es muy importante entender que no debemos practicar el pecado, que no debemos vivir en pecado. Hay de aquel cristiano que vive en pecado. Su vida no prosperará. Y mientras no se arrepienta, no alcanzará la misericordia del Señor. Entonces, hermanos, Dios es muy enfático cuando nos dice en Hebreos 12:14, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que son santos no verán al Señor. Iglesia, separémonos de todo aquello que entendemos por la verdad bíblica, que definitivamente ofende a Dios. Y cada vez que vayamos a tomar una decisión o que vayamos a ir por tal camino, primeramente preguntémonos, ¿esto es lo que le agrada a Dios? Esa es una señal de un verdadero consagrado. Y no de pronto, como muchas veces hacemos, tomamos nuestras propias decisiones y cuando ya nos estrellamos, ahí sí nos devolvemos. Ay, Señor, ¿será que me equivoqué? Señor, ¿sería que no era tu voluntad? Eso no lo hace un consagrado. Y termino con la tercera actitud, que es de servicio. Actitud de servicio, y está relacionada con la acción que hacía el sacerdote de ubicar las partes de la víctima en el altar. Ubicar las partes de la víctima en el altar. Cada parte de la víctima debía ser colocada en el altar de tal manera que el fuego lo abrazara o abrazara cada parte al punto donde quedara del todo quemada. Por eso se llama holocausto, ofrenda del todo quemada. Esta palabra de ubicar en el altar se relaciona con el llamado que tenemos cada uno de nosotros al servicio. Todo creyente ha sido llamado a servirle a Dios. Eso no es que solamente el servicio es para los pastores o para los evangelistas o para las personas que tienen un llamado a tiempo completo. Todos somos llamados, hermanos, a servirle al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo, todos somos ministros en el cuerpo de Cristo. Entonces, iglesia,
Fundamental entender que el llamado de Dios a nosotros es que seamos consumidos totalmente en el fuego de Dios a través de su servicio que Él nos delega. Esto es lo que se conoce entonces como holocausto. Mire, hay algo impresionante referente al servicio que Jesús dijo en Mateo 16, versículos 25 y 26. Él dijo: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Aquí está hablando el Señor entonces de lo que realmente es importante en esta vida. Invertir nuestra vida para lo que Dios nos mandó a hacer. Diga conmigo, servir es muy importante. Aquel que se consagra a servir a Dios en su diario vivir, usted no sirve a Dios solamente en la iglesia. Todos tenemos un ministerio fuera de la iglesia que se llama reconciliación. Y todos tenemos una labor de servicio dentro de la iglesia cuyo fin es edificación. Afuera reconciliación, adentro edificación. Todos somos llamados a servir dentro y fuera, pero todos somos llamados a servir. Entonces, aquel que se consagra a Dios en su diario vivir va a caminar bien ubicado en la vida. ¿Por qué bien ubicado? Porque estará garantizando que cada paso que da en el diario vivir estará de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, sembremos pensamientos de servicio al prójimo. Alentemos nuestro corazón a que se disponga a servir a los demás, porque quien sirve al prójimo está sirviendo al Señor. ¿Cuántos lo creen? Y entonces, si servimos con esa mentalidad, vamos a cosechar en su tiempo, vamos a cosechar una vida de consagración a través de nuestra asignación en esta tierra. Por eso, después de la salvación, para el creyente muy importante debe ser el servicio. Si te conformas solamente con ser salvo, vuelvo y te repito, probablemente te vas a llevar una tremenda decepción estando en el cielo. En el cielo van a haber algunos decepcionados. Espero que de los que estamos acá, ninguno experimentemos eso. Pero esa decepción no va a ser culpa de Dios. Esa decepción va a ser culpa de cada uno. Responsabilidad de cada uno. Entonces, mis hermanos, Lucas capítulo 12, versículos 42 al 44 dice: dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Este versículo a mí me llama la atención porque lo que nos está diciendo es que el consagrado tiene que prestarle suma atención a lo que Dios le ha mandado hacer. El consagrado no es el saturado de activismo espiritual, sino el entendido en hacer lo que Dios le encomendó. Tenemos que ser entendidos en lo que Dios nos ha mandado hacer. Esa es la razón por la cual hoy en día hay muchísimos siervos de Dios que están estresados, que están enfermos, que se están muriendo, que se están suicidando, porque se han echado cargas en sus hombros que Dios no les mandó llevar. Esto hay que entenderlo. Y nosotros tenemos que aprender a discernir qué es lo que Dios me ha mandado hacer. En otras palabras, para que me entienda, todo cristiano deberíamos desarrollar una capacidad de entender cuántos talentos fue los que Dios me delegó. 1, 2 o 5. Amén. La idea no es que si de pronto Dios me delegó 1, me obsesione por desarrollar como si tuviera 5. Porque al fin y al cabo, en la recompensa, Dios va a recompensar a todos por igual. Amén. Por ejemplo, el que tenía 5 talentos fue recompensado al mismo nivel que el que recibió 2 talentos. Y si el que había recibido un solo talento hubiera sido también fiel, Dios también lo hubiera. ¿Por qué digo que recibió la misma recompensa? ¿Por qué? Porque el que recibió 2 talentos escuchó las mismas palabras que recibió
el que había recibido 5 talentos. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El de 2 y de 5 recibieron lo mismo. Vuelvo y digo, si el que recibió 1 hubiese sido fiel, también hubiese escuchado exactamente lo mismo. Entonces, aquí no se trata de que Dios va a recompensar más al que le delega más. No. Dios va a recompensar a los fieles, según lo que Dios les ha delegado. Así que tenga eso bien presente. Esto me ha servido a mí demasiado, hermanos, para no vivir comparándome con otros ministerios y de pronto sintiéndome menor o sintiéndome mejor que otros. No. Cuando uno sabe a qué Dios lo ha llamado, uno vive enfocado y así aparezcan otras cosas, uno sigue hacia adelante. Amén. Esto no es conformismo, esto es revelación. Amén. Y eso ayuda, hermanos, también para no colocar cargas ni a la misma iglesia, ni tampoco colocar cargas sobre toda la familia de uno, que es la que en últimas más va a sufrir. Entonces, hermanos, es muy importante que cambiemos nuestra mentalidad del mundo y nos transformemos en personas nuevas que comprobamos a diario la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando hacemos esto, entonces estaremos en la ubicación correcta para hacer lo correcto en el tiempo correcto y vamos a recoger resultados correctos. ¿A cuánto les gustaría vivir en esa dimensión? Eso es algo maravilloso. Y este es el destino de un cristiano con actitud de consagración. Permítame terminar en esta mañana diciéndote algo muy importante. La verdadera forma de adorar a Dios es presentando nuestra vida como una ofrenda viva y santa que recorre el camino de la entera consagración. Ahora escúchame bien. Lo interesante aquí es que aunque el apóstol dice que debemos presentarnos como sacrificio vivo, ya no es con la vida nuestra, sino con la vida de Jesús. Ese sacrificio vivo se está refiriendo a la vida de Jesús en nosotros. Cuando recorremos el camino de la entera consagración, entonces vamos a vivir sacrificándonos, ¿verdad? Muriendo a nosotros mismos, separándonos del pecado, viviendo una vida de santidad y pureza, que eso nunca debemos dejar de perderlo los creyentes. Y en tercer lugar, vamos a vivir ubicados en lo que Dios nos mandó a hacer en esta tierra. Y así entonces no van a haber cristianos que se sienten desubicados, cristianos que dicen, pero no sé qué hacer, no le encuentro sentido al cristianismo, no me siento útil, no le encuentro sentido a mi vida, porque estaremos ubicados en el altar del servicio a nuestro Dios. Y así que vamos a experimentar un glorioso beneficio de una vida conformada a la voluntad de Dios. Y escúchame bien, la Biblia es muy clara respecto al que vive en esta dimensión de consagración plena a Dios. La Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo les parece? ¿Vale la pena vivir haciendo la voluntad de Dios? ¿Vale la pena vivir una vida consagrada al Señor? ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? Dios colocó en nosotros eternidad. Anhelamos vivir para siempre, pero no vivir de cualquier manera. Anhelamos vivir para siempre en la presencia de nuestro amado Salvador. Por eso te pregunto, iglesia, ¿estás dispuesto a asumir a partir de hoy estas 3 aptitudes de consagración para que Dios pueda ser honrado plenamente a través de tu vida como ofrenda quemada para Él? ¿Sí estás dispuesto? Quien esté dispuesto, colóquese en pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entrar en ese nivel de sacrificio, en ese nivel de separación y en ese nivel de ubicación para poder honrarlo con nuestra vida.